podcast sobre podcast. Hola de nuevo, soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. Ya pasamos la primera mitad de la primera temporada y cubrimos algunos aspectos básicos, así que ahora es un buen momento para resolver dudas más puntuales sobre cómo hacer un podcast. Uno de los capítulos con mayor número de reproducciones hasta ahora tiene que ver con lo que se necesita para empezar. Seguramente muchos de ustedes esperan que suba el nivel de dificultad y que les aconseje, por ejemplo, sobre qué tipo de micrófono se necesita para tener una buena calidad de audio. En la internet hay miles de videos, cursos cortos y reseñas sobre micrófonos para podcasters. Muchos de ellos enfatizan en características técnicas, en los tipos de conexiones o incluso en si una marca es mejor que la otra. Les propongo que hagamos algo diferente, así que en este nuevo episodio de Podcast sobre Podcast hablaremos sobre qué micrófono comprar de acuerdo con cada historia que queremos contar. Los fabricantes de micrófonos ofrecen decenas de opciones a partir de su gama de productos y sugerencias con respecto al uso ideal para cada referencia. No me voy a centrar en marcas porque creo que esas preferencias dependen más de experiencias y gustos específicos particulares. Aclaro de antemano que solo haré referencias a marcas específicas en mis episodios si hay una colaboración comercial de por medio, lo que aclararé públicamente si tal cosa se da en el futuro. Así que por ahora mi primer consejo va hacia lo básico. Antes de buscar un micrófono, definan primero qué tipo de contenidos van a hacer. Un ejemplo, mi voz tal y como la escuchan ahora fue grabada en mi casa, justo donde están mis chaquetas de paño. A veces estoy en un estudio insonorizado, y en ambos casos el objetivo es que ustedes me escuchen con la mayor claridad posible. Pero bueno, ¿qué pasa si los quiero llevar a un lugar específico, estimulando la imaginación con ayuda del sonido? Por ejemplo, ¿qué pasa si les cuento que se acabó la leche en mi casa? Bueno, pues seguramente voy a tener que salir y caminar un par de cuadras hasta llegar al supermercado. Para grabar esos ambientes que acabaron de escuchar, usé un micrófono distinto al que utilizo para grabar mi voz. Pero la elección del equipo que necesito para cada momento depende de una única razón: la narrativa. Para este ejemplo concreto, yo les quería contar la historia del día en que se acabó la leche en mi casa y quería que me acompañaran a comprar una bolsa nueva para no sentirme tan solo en el camino. Cualquier decisión técnica está siempre condicionada al tipo de contenido sonoro que se va a producir. Por cierto, la leche en Colombia se vende usualmente en bolsas. También la venden en cajas, aunque no es algo muy usual, pero como este no es un canal de podcast dedicado a comprar leche, decidí hacer algo mientras iba al supermercado de mi barrio. Me detuve por unos segundos en una esquina para explicarles qué es un patrón polar cuando hablamos de micrófonos. Un asunto importante antes de volvernos muy técnicos. Seguramente las diferencias de las que voy a hablar en un momento van a ser casi imperceptibles para oídos no entrenados. Por eso les recomiendo que si no lo están haciendo ahora, escuchen de nuevo este episodio con unos buenos audífonos o a través de un muy buen sistema de sonido. El patrón polar, para no enredarnos mucho, es la manera en que un micrófono capta el sonido de acuerdo con la dirección de la que proviene. Si revisan los catálogos y manuales de los fabricantes de micrófonos, verán unas gráficas parecidas a un plano cartesiano, como los que nos mostraban en las clases de geometría o de física en el colegio. Sobre esos diagramas, y dependiendo de cada micrófono, aparece un dibujo que a veces se parece, por ejemplo, a un número 8, o a un corazón con una bolita atrás, o a una circunferencia perfectamente delimitada. Esos dibujos son claves porque nos permiten saber de qué forma cada micrófono captura el sonido. Así sabremos qué equipo usar para cada situación en específico. Por ejemplo, para grabar mi voz prefiero un micrófono unidireccional. No se llama así porque captura el audio desde una sola dirección, sino porque recibe el audio que le llega de frente y un poquito de los lados. El dibujo de los manuales de este tipo de micrófono se ve como un corazón, y por eso se le suele llamar cardioides. Pero vámonos a la esquina de mi barrio. Prueba 1, micrófono a 30 grados. ¿Sí lo notaron? Mi voz se escuchó con claridad a pesar de los ruidos de la calle. Si se dan cuenta, el sonido de los carros, las bicicletas y las motos es más claro y nítido cuando circulan frente a mí. Pero como el micrófono alcanza a capturar sonido a lado y lado, también nos es fácil determinar si un vehículo se desplaza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso está bien si yo quisiera grabar este podcast en la calle, haciéndolo sentir que están conmigo. Sin embargo, si la meta es que ustedes aprecien lo que yo realmente escucho cuando camino por mi barrio, necesito una configuración distinta. Prueba 2, micrófono a 150 grados. Mi voz esta vez no se escuchó con tanta claridad, y eso pasa porque el patrón polar de mi micrófono es diferente.
Ahora estoy grabando con una configuración que les permite escuchar a ustedes, incluso a los carros que están circulando detrás de mí. Y eso lo puedo usar para captar un sonido ambiente o hacer un paisaje sonoro, por ejemplo. También hay micrófonos que graban a 360 grados, los que se ven en las gráficas de los fabricantes como una circunferencia. Estos me sirven, por ejemplo, para conseguir un sonido 5.1 como el de un teatro en casa. También son útiles para el diseño sonoro de documentales inmersivos, esos que se proyectan usualmente en un domo, en donde veo y escucho lo que pasa en cualquier dirección. Ahora, si yo quisiera grabar una conversación o una entrevista o un diálogo, por ejemplo, en la calle, necesitaría de un micrófono supercardioide, como el famoso boom que a veces nos muestran en los detrás de cámaras de las películas. Algunas cámaras profesionales de video lo incluyen porque están pensados para capturar únicamente el sonido de la persona que está justo al frente o debajo del micrófono. Así que, más allá de las marcas y las referencias, ya tienen información útil para escoger un micrófono dependiendo de la situación de producción que les imponga la historia que quieran narrar. Una última cosa. Por amor a Dios, a Buda, a Alá, a Monesbol o a la deidad de su preferencia, nunca le peguen a un micrófono para probar si funciona. Además de dañar un equipo muy sensible, eso delata a los novatos. Nos quedan algunas preguntas pendientes. Por ejemplo, ¿necesito de otros equipos si tengo un micrófono que podría conectar directamente a mi computadora? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, sigamos armando la caja de herramientas de un buen podcaster en un próximo podcast sobre podcast. Andrés Sierra es el creador de la música de identificación de podcast sobre podcast. En cuestión de días presentará un nuevo proyecto musical llamado Atlas 789. Los invito desde ya a estar atentos. Las otras cortinas musicales son de mi autoría. Si esta es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a este canal desde la plataforma de su preferencia, y si así lo quieren, compartan este episodio con un amigo. Eso es clave para garantizar que cuenten con nuevos contenidos en el futuro. De paso, si tienen alguna pregunta acerca de micrófonos o de otros equipos que se necesiten para hacer un podcast, los invito a que las compartan con nosotros a través de Facebook e Instagram. Nos pueden buscar como @podcast sobre podcast. De nuevo, encuéntrennos en Facebook e Instagram como @podcast sobre podcast. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast, una producción de Fold Them Like a Pro.